Hola, este es mi video sobre los ejercicios y los ejemplos a resolver de la unidad número 4. Mi nombre es Nava Rodríguez Emanuel, número de control 24212511. Estoy estudiando la ingeniería industrial semipresencial, este es el semestre número 3. El primer tema a resolver es el de 7.2, estimación de proporción de una población. Este es el ejemplo, selección del género, que nos dice que el Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXOR diseñada para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 525 nacieron niñas. El, el programa nos está pidiendo cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método EXOR. El inciso B nos está pidiendo utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza de 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXOR. El inciso C nos pide calcular el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. El inciso D nos pide que calculemos el tamaño de la muestra necesaria si la proporción del éxito fuese del 90%. El margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Vamos a resolver el inciso A. Para eso vamos a ocupar la calculadora. Vamos a dividir las 525 casos en los que fueron niñas, por el total de las muestras, que es de 574, que nos da este es el resultado de la proporción. La mejor estimación puntual de la proporción sería del 0.9146. Ahora nos pide que utilicemos los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95%. Por eso nos vamos a abrir el Minitab. Mm, Que nos pide utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza de 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXOR. Por eso nos vamos a estadísticas, nos vamos a estadísticas básicas, una proporción. Aquí le vamos a dar datos resumidos, número de eventos, el número de eventos son los 525, del número total de ensayos, que son 574. No vamos a realizar la prueba de hipótesis, y aquí tenemos los datos, ¿no? El número total de eventos es de 560, el número total de muestras es de 574, del evento son 525, la muestra P es del 0.9146, el IS de 95% para P está en un rango del 0.8891 al 0.9354. Vamos a seguir con el inciso número C. Calcula el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Ok. Para eso vamos a irnos a estadísticas. Nos vamos a tamaño de la muestra. En parámetro vamos a seleccionar la proporción. Vamos a poner el dato de la proporción, que es el 0.9146. Estimar el margen de error en un tamaño de la muestra de 574. En el intervalo de confianza vamos a poner el 95%. Le damos en aceptar. Y aquí tenemos el margen de error límite inferior y el margen de error del límite superior, en un total de tamaño de muestra de 574. Aquí vemos que el margen de error del límite inferior es del 0.02592, el margen de error límite superior del 0.2155. El inciso C nos pide que calculemos el tamaño de la muestra necesario si la proporción del éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Por eso nos vamos a ir a estadísticas, tamaño de la muestra para estimación. Vamos a seleccionar proporción. Aquí vamos a cambiar la proporción del 0.9146 a lo que nos está pidiendo, que es del 90%.
o sea, del 0.90. Vamos a estimar tamaños de muestras. En el margen de error para los intervalos de confianza, vamos a seleccionar el 1%, que sería el 0.1, y en el nivel de confianza dejamos el 95%. Le damos en aceptar. Aquí tenemos que el margen, para que obtener un margen de error del 0.1% o del 1%, el tamaño de la muestra debe ser del 65%. No, el tamaño de la muestra debe ser de 65. Ahora vamos con el ejercicio selección del género, que nos dice que el Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 127 nacieron niños. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método EXOR? Para eso vamos a usar la calculadora y vamos a dividir los 127 entre los 152, que nos da el 0.8355. Nos dice que utilizamos los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXOR. Vamos a abrir el monitor. Ok. Vamos a calcular primero construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXOR. Para eso nos vamos a ir a estadísticas básicas, y vamos a crear una proporción con datos resumidos de un número de eventos de 127 de un total de ensayos de 152. Vamos a realizar la prueba de hipótesis. Vamos a darle a aceptar y aquí lo tenemos. Nos dice que el número total de muestras son de 152, de eventos son 127. La muestra P es del 0.8355. El IC del 95% para P es del 0.7680, 0.8906. Calcula el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Vamos a ver en estadísticas, en potencia y tamaño de la muestra para estimación. Vamos a tomar la proporción binominal. Vamos a poner el dato del 0.8355. Vamos a estimar el margen de error de un tamaño de la muestra del 152 con un nivel de confianza del 95%. Nos debemos en aceptar. Aquí tenemos el margen de error del límite inferior, que es el 0.0686, y el margen de error límite del límite superior del 0.055. Calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2%, a un nivel de confianza del 99%. Por eso vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra para estimación. En parámetro vamos a seleccionar el de proporción. La proporción vamos a poner lo que nos está dando el problema, que es del 85%, que en decimal sería el 0.85. Vamos a estimar el tamaño de la muestra para el intervalo de confianza. Si fuese el margen de error del 2%, que es el 0.02, para un nivel de confianza del 99. Aquí nos dice que aquí nos dice los resultados. Para tener un margen de error del 0.02, el tamaño de la muestra debe ser del 2327. Seguimos con la estimación de la media poblacional. Este es el ejemplo pesos de hombres.
Nos dice, han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple. Tenemos el número de muestras que es de 40, la X dentada que es igual a 172,55 libras. Nos dice, investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar dada por 26 libras. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Ese inciso ya está resuelto en el mismo planteamiento del problema, es de 172,55. Nos vamos al inciso B que nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Vamos a abrir Minitab. Vamos a dar clic en estadísticas, estadísticas básicas, Z de una muestra. Vamos a seleccionar datos resumidos. Tamaño de la muestra son 40. La media de la muestra es de 172,55. La desviación estándar conocida, como nos dice el planteamiento del problema, es de 26 libras. Vamos a poner un nivel de confianza del 95%. Y aquí tenemos los datos. Nos dice que nos está pidiendo que el intervalo de confianza del 95% es del 164,49 a 180,61. Nos da el error estándar de la media, es del 4,11. La media es de 172,55 y el número de muestras, que es de 40. El inciso C nos pide calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea obtener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es de 26 a un nivel de confianza de 95%. Para esto vamos a dar clic en estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra para estimación. Aquí vamos a seleccionar el parámetro de la media, porque conocemos la desviación estándar, que es del 26. Nos está pidiendo que calculemos el tamaño de la muestra. Aquí damos clic en estimar tamaño de la muestra. Margen de error para los intervalos de confianza, nos está pidiendo el 5%, por lo cual ponemos el 5. El nivel de confianza del 95,0, le damos en aceptar. Aquí nos dice que para obtener un margen de error del 5%, el tamaño de la muestra debe ser de 104. Seguimos con ejercicio de conteo de glóbulos rojos en la sangre. Nos dice, se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es de 4,63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0,54. Calcula la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Este inciso A ya nos está dando en el problema, que es del 4,63. Construir un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Vamos a abrir el Minitab. Vamos a irnos a estadísticas, estadísticas básicas, Z de una muestra, datos resumidos, tamaño de la muestra, como nos se plantea en el problema, es de 50. La media de la muestra, aquí está, es el 4,63. La desviación estándar conocida del 0,54. En un intervalo de confianza del 99%, como nos pide el problema. Vamos a ver aceptar y aceptar. Y aquí tenemos el número total de muestras, pues es 50. El error estándar de la media del 0,0764. Y el intervalo de confianza es del 4,63.
43333 y 4.8267. El inciso C nos pide calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea obtener un margen de error del 0.25%. La desviación estándar de la población es del 0.54 a un nivel de confianza del 99%. Para esto nos vamos a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra para estimación. En parámetro vamos a seleccionar lo que es la desviación estándar, porque es el dato que conocemos. La desviación estándar es del 0.54. Vamos a estimar el tamaño de la muestra a un nivel de confianza. En márgenes de error para los criterios de confianza es del 0.25. En nivel de confianza seleccionamos el 99.0 y le damos en aceptar. Para tener un margen de error del 0.25, el tamaño de la muestra debe ser del 33%. Seguimos con ejemplo peso basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Inciso A. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Inciso B. Construir un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. El inciso C. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea obtener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Aquí tenemos los datos y hacemos el militar. Lo primero que nos pide es calcular la estimación puntual del peso medio de la población. Vamos a resolver el inciso B y nos va a dar la respuesta del inciso A, que nos dice que construimos un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Por eso vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas, en T de una muestra. En este caso, como tenemos los datos en columnas, vamos a seleccionar una o más muestras. En la variable vamos a elegir la única variable que tenemos, que es la de peso basura por libras. En opciones, el nivel de confianza va a ser del 95%, sin realizar prueba de hipótesis. Tenemos que la media desde el 27.44. Esa es la respuesta del inciso A. Un número total de muestras de 62. La desviación estándar es del 12.46. El error estándar de la media es de 1.58. Y los intervalos de confianza son de 24.28 a 30.60. ¿Qué nos pide el inciso C? Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea obtener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Por eso vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra para estimación. En parámetro, en este caso vamos a elegir el de, el de la media. Tenemos que la desviación estándar es del 13.65. Vamos a estimar el tamaño de la muestra. Ajá, calcule el tamaño de la muestra, ¿sí? Con un margen de error del 3%. Bueno, entonces el margen de error va a ser 3% a un intervalo de confianza de 95%. Aquí lo tenemos. Ajustar y descargar. Para tener un margen de error del 3%, el tamaño de la muestra debe ser de 82. Seguimos con el ejercicio pesos a nacer. Una muestra aleatoria de los pesos a nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. El inciso A nos pide, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés a nacer. Inciso B, construir un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés a nacer. Y el inciso C nos pide que calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea obtener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es de 465 gramos a un nivel de confianza del 95%.
Entonces, abrimos el Minitab y lo primero que nos pide es calcular la mejor estimación puntual del peso medio. Eso se va a contestar resolviendo el inciso B, construyendo un intervalo de confianza de 95%. Por eso vamos a ir a estadísticas básicas de una muestra. En este caso no tenemos los datos en tabla, por lo cual vamos a dar clic en datos resumidos. El tamaño de la muestra lo tenemos que es de 186. Medida de la muestra también nos da el problema que es de 3103 gramos. La desviación estándar también 696 gramos. No vamos a realizar la prueba de hipótesis. En opciones, nivel de confianza, seleccionamos el 95%, que nos pide el problema. Le damos en aceptar y en aceptar. Tenemos que el número total de muestras es de 186, la media es de 3103, desviación estándar es de 696, el error estándar de la media es del 51.0. El, los intervalos de confianza son del 3002.3 a 3203.7. Entonces, se quedaría que la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los bebés al nacer es de 3103. Ahora nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea obtener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es de 465 gramos, un nivel de confianza de 95%. Vamos a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra para estimación. En parámetros seleccionamos la media, la desviación estándar es de 465. Nos está pidiendo que estimemos el tamaño de la muestra. Entonces seleccionamos estimar el tamaño de la muestra. En los márgenes de error nos está pidiendo el 10% a un nivel de confianza del 95%. Aceptar y aceptar. Tenemos que para tener un margen de error del 10%, el tamaño de la muestra debe ser de 8309. Seguimos con el tema 7.5, que es la estimación de la varianza poblacional. Ejemplo, calificaciones de crédito FICO. Utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Inciso A nos dice, calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. El inciso B nos dice, construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. El inciso C, calcule el tamaño de las muestras necesario si se desea obtener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 65 puntos en un nivel de confianza de 95%. Vamos a resolver primero el inciso B, ya que resolviendo el inciso B, tenemos la respuesta del inciso A. Recordemos que la mejor estimación puntual para la desviación estándar es la desviación estándar. Abrimos el Minitab, vamos a estadísticas básicas, una variante. Aquí vamos a seleccionar una o más muestras en cada una de las columnas, ya que en este caso sí tenemos datos en columnas. Vamos a seleccionar la variable de calificaciones FICO en un nivel de confianza del 95%. No vamos a realizar una prueba de hipótesis, vamos a dar en aceptar, y aquí lo tenemos. El número de muestras son 100, la desviación estándar es de 92.2, que esa sería la respuesta del inciso A. La varianza, tenemos una varianza de 8502. Los intervalos de confianza son usando el método Bonet, es de 82.2 al 106.8, y usando la chipalada es del 81.0 al 107.1. Vamos a resolver ahora el inciso B, que dice que calculemos el tamaño de la muestra necesario si se desea obtener un margen de error del 10%, una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza de 95%. Nos vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra para estimación.
El parámetro que vamos a seleccionar es el de la desviación estándar. Tenemos que la desviación estándar es de 75, como nos plantea el problema. En este caso vamos a estimar tamaños de muestra. Márgenes de error para los intervalos de confianza, como nos está pidiendo el problema, es el 10%, vamos a seleccionar 10, en un nivel de confianza del 95%. Aceptar y aceptamos. Entonces, si queremos obtener un margen de error del 10%, el tamaño de la muestra debe ser de 140. Ahora seguimos con el ejercicio, consumo de energía de una casa. Utiliza las cantidades muestrales de consumo de energía en kilowatts por hora en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Y el inciso C nos pide que calculemos el tamaño de la muestra necesario si se desea obtener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 a un nivel de confianza del 90%. En este caso, igual que en el ejercicio anterior, primero vamos a resolver el inciso B, ya que resolviendo el ejercicio B nos dará la respuesta del inciso A. Aquí ya tengo mi tab abierto. Lo primero que vamos a hacer es construir el intervalo de confianza. Para eso nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas y una varianza. Vamos a seleccionar una o más muestras en una columna. Vamos a seleccionar la variable de consumo de kilowatts. Realizar prueba de hipótesis lo dejamos desmarcado. En opciones tenemos el nivel de confianza que nos está pidiendo el problema que sea del 95%, o sea, del 95%. Le damos en aceptar y en aceptar. El número total de muestras es de 48, la desviación estándar es de 692. Esta sería la respuesta del inciso A. La varianza tenemos de 469.021 y tenemos dos métodos para los intervalos de confianza. El primero sería el método de Monet, que sería de 539 a 927, y el otro sería el método de chi cuadrada, que es de 576 a 867. El inciso B nos pide calcular el tamaño de una muestra. Nos vamos a dirigir a estadísticas, en potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra para estimación. Vamos a usar el parámetro de la desviación estándar. Vamos a seleccionar una desviación estándar de 250 kilowatts, como nos plantea el problema. Vamos a estimar el tamaño de la muestra con un nivel con márgenes de error para los intervalos de confianza del 10% y con un nivel de confianza del 90%. Le vamos a aceptar y le damos a aceptar. Eh, Nos dice que para tener un margen de error del 10%, el tamaño de la muestra debe ser de 921. Seguimos con el siguiente tema, es el 8.3, prueba de una afirmación respecto de una proporción. ¿Qué nos dice el ejemplo? Bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, entre paréntesis dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5686 bombas eran precisas. Utilizan un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Okay, lo que se va a realizar aquí es una prueba de hipótesis. Entonces vamos a abrir mi tab, nos vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas y una proporción de datos resumidos. Entonces tenemos que el número total de eventos van a ser los 5686 más las 1299 bombas. Vamos a hacer una suma rápida. Es de 5686 más 1299 nos da un total de 6985.
Entonces, ese es nuestro número de total de ensayos. Vamos a escribir 1285. El número de eventos va a ser el número de bombas que no eran precisas, que en este caso son 1299. En este caso vamos a realizar la prueba de hipótesis, una proporción hipotética que sea del 20%, vamos a poner 20. En este caso vamos a seleccionar que la proporción hipotética que la proporción sea menor que la proporción hipotética. Le damos en aceptar y en aceptar. 0.20. Aquí tenemos el número de eventos son 6.285. Y el número total de muestras es de 6.985. Los eventos son 1.299. La muestra P es de 0.1859. Y el límite superior del 95% para P es de 0.193. ¿Qué nos quiere decir estos datos? Como P es menor al 0.2, ya que nuestro valor de P es de 0.002, eso quiere decir que tenemos los suficientes, tenemos los suficientes pruebas para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. La hipótesis alterna quiere decir que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Eso es cierto con estos datos. Este problema también se puede resolver con el asistente. Perfecto, vamos a dar clic en asistente, en prueba de hipótesis. Vamos a seleccionar el porcentaje de defectos para una muestra. Número total de elementos probados, como ya lo resolvimos, es de 6.985, que es la suma de las defectuosas y de las bombas buenas. El número de defectos observados es un total de 1.299. ¿Cuál es el objetivo de probar el porcentaje de defectos? Recordemos que el problema nos plantea es del 20%. Seleccionamos el 20. ¿Qué quiere determinar? Queremos determinar que el porcentaje de defectos de elementos de prueba sea menor que 20, con un nivel de significancia del 0.01. Le damos en aceptar. Bueno, aquí el asistente nos dice que usted puede concluir el porcentaje de defectos es menor que 20% en el nivel de significancia de 0.01. Que me parece que entonces aquí tenemos un error al hacer estas estadísticas básicas y una proporción. Sí, aquí tenemos un error, ya que el nivel de confianza se lo dejé al 95.0%, cuando el problema nos está pidiendo que utilicemos un nivel de significancia de 0.01. Eso quiere decir que el nivel de confianza lo tenemos que poner a 99. Aceptamos y aceptamos. Y estos serían los elementos que igual se sigue aceptando la hipótesis alterna. Pero sí, había un error ahí. Vamos a continuar con el ejercicio de detectores de mentiras, que nos dice, los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos, según datos de experimentos realizados por los investigadores. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Vamos a abrir el Meetup y vamos a abrir el asistente. Nos vamos a prueba de hipótesis y el porcentaje de defectos para una muestra. Tenemos que el número total de eventos probados es del 98.
El número de defectos observados en este caso son los 74 casos con resultados correctos, eso es de 74. ¿Y con cuál objetivo desea probar el porcentaje de defectos? El objetivo es del 80%. ¿Qué quiere determinar? ¿Es el porcentaje de defectos de elementos de prueba menor que 80? Con un nivel de significancia del 0.05. Que bueno, aquí el asistente ya nos dice que no existe suficiente evidencia para concluir que el porcentaje de defectos es menor que 80%, con un nivel de significancia del 0.05. Cuantifica la incertidumbre asociada a la estimación del porcentaje de defectos a partir del tamaño del dato de las muestras. Usted puede tener una seguridad del 95% de que el porcentaje de defectos verdaderos es menor que 82.50. Y aquí tenemos que el porcentaje de defectos de elementos no es significativamente menor al 0.05. Eso también se puede resolver dándole a estadística básica, a una proporción, número de eventos 74 con número de ensayos 98, una proporción hipotética del 0.80, que es el 80%, con la proporción menor a la proporción hipotética, con un nivel de confianza del 95%. Podemos ver que nos da un valor del 0.162, que como nos dice el asistente, no es significativa menor que el objetivo de P mayor a 0.05. Seguimos con el tema 8.4, prueba de una afirmación con respecto de una media de desviación estándar conocida. Ejemplo, barcos sobrecargados. Nos dice que, debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales. Número total, número total de muestras es de 40, X dentada es igual a 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar igual a 26 libras. Utilicé estos resultados para someter a una prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor de 166.3 libras, que era la recomendada de peso del M0404 de National Transportation and Safety Board. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 y el método del valor P. Nos vamos a militar. Ahora vamos a hacer la Z de una muestra. Vamos a dar clic en estadísticas, estadísticas básicas, Z de una muestra. En este caso no tenemos datos en tablas, por lo tal vamos a usar datos resumidos. El tamaño de la muestra, como nos dice la presentación, es de 40. La media de la muestra es igual al 172.55 libras. La desviación estándar conocida es de 26 libras. En este caso vamos a realizar una prueba de hipótesis en la que la media hipotética será igual a 166.3 con un intervalo de confianza del 95. En este caso la hipótesis alterna va a ser que la media sea mayor a la media hipotética, que es 166.3. Vamos en aceptar y en aceptar. En este caso tenemos que el número total de muestras es 40, la media es del 172.55, tenemos un error de estándar de la media de 4.11 y un límite inferior del 95% del 165.79. Tenemos que el valor de P es de 0.064. Nuestra hipótesis alterna, nuestra hipótesis nula nos dice que es igual a 166.3 y nuestra hipótesis alterna nos dice que el valor de P debe ser mayor a 166.3, lo cual vemos que no es cierto, por lo cual no tenemos los suficientes datos para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Por lo tanto, nos quedamos con la hipótesis nula. Seguimos con el siguiente ejercicio, que es el de latas de Coca-Cola.
Nos dice, una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tienen un volumen medio de 12,19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0,11 onzas y utilice un nivel de significancia del 0,01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. En este caso vamos a abrir el Minitab del archivo del 8.4. En este caso vamos a hacer una prueba de hipótesis. Vamos a estadísticas básicas, Z de una muestra. Igualmente no tenemos datos en tabla, por lo cual vamos a usar datos resumidos con un tamaño de la muestra de 36 datas, con una media de la muestra de 12,19, una desviación estándar conocida de 0,11, una media hipotética de 12 onzas, como es lo que dice la etiqueta de las datas de Coca-Cola, con un nivel de confianza nos pide un nivel de significancia de 0,01, por lo cual el nivel de confianza es del 99,0. Vamos a seleccionar que la hipótesis alterna sea que la media no es igual a la media hipotética. Le damos a aceptar y aceptar. Nos da que el valor de P es igual a 0,000, lo cual nos dice que eh, rechazamos la hipótesis nula de que las latas de Coca-Cola tienen un volumen medio de 12 onzas y aceptamos la hipótesis alterna de que no es igual a 12, ya que varían. Seguimos con el ejercicio de 8.5, prueba de una afirmación respecto de una media, desviación estándar desconocida. Ejemplo, exceso de velocidades en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajaban en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68,4 millas por hora y una desviación estándar de 5,7 millas por hora, según datos de SIGALERT. Utiliza un nivel de significancia del 0,05 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. En este caso vamos a darle clic en estadísticas básicas, de una muestra. Como no tenemos datos en tabla, vamos con datos resumidos. El tamaño de la muestra, como nos dice el ejercicio, es de 40. La media de la muestra es de 68,4 millas por hora. La desviación estándar conocida es de 5,7 millas por hora. Vamos a realizar una prueba de hipótesis con la media hipotética de 65, con el nivel de confianza del 95%, ya que el nivel de significancia es del 0,05%. Nos está pidiendo que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida. Entonces quiere decir que la media hipotética va a ser mayor que la media. Que la, y aquí tenemos los datos. Podemos ver que el valor de P es del 0,0000 y nuestro nivel de significancia es del 0,05, por lo cual tenemos suficientes datos para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que nos dice que la, la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. Seguimos con el ejercicio emisiones de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7,78 toneladas y una desviación estándar de 1,08 toneladas. Las cantidades se envían en toneladas por año expresadas como equivalentes de CO2. Utiliza un nivel de significancia del 0,05
para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases invernadero menor de 8.5 toneladas. Bueno, abrimos el Minitab. Esta va a ser una muestra Z. Vamos en estadísticas, estadísticas básicas. Z de una muestra. El tamaño de la muestra, como nos dice el problema, es de 32 automóviles. La media de la muestra del 7.78. La desviación estándar conocida de 1.08. Vamos a realizar una prueba de hipótesis en la que nuestra media hipotética es de 8.5 toneladas. En este caso, la media tiene que ser menor que la media hipotética. Damos en aceptar y en aceptar. En este caso, igual que en el ejercicio anterior, nuestro valor de P es menor que nuestro nivel de significancia del 0.05. En este caso, el valor de P es del 0.000, por lo cual tenemos los suficientes datos para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que la hipótesis alterna es que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas. Seguimos con el ejercicio 8.6, prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o de una varianza. En el ejemplo, pulsos de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. En este caso vamos a meditar, vamos a estadísticas, estadísticas básicas y una varianza. Vamos a seleccionar la desviación estándar de la muestra, un tamaño de la muestra de 40, como nos plantea el problema, una desviación estándar de la muestra del 11.3. Vamos a realizar una prueba de hipótesis con una desviación estándar hipotética de 10, con un nivel de confianza del 95%. Pues recordemos que el problema nos está pidiendo una significancia del 0.05 y 95.0 más 0.5 nos da el 100%. La hipótesis alterna, vamos a plantear que la desviación estándar es mayor a la desviación estándar hipotética. Le vamos a aceptar y le damos a aceptar. Aquí tenemos el número de muestras con una desviación estándar del 11.3 y una varianza de 128. Nuestra prueba es de que la hipótesis nula, la desviación estándar es igual a 10 y la hipótesis alterna nos dice que la desviación estándar es mayor a 10. Nuestro valor P es del 0.115, que recordemos que nuestro valor de significancia es del 0.05. Por lo tanto, al ser mayor, se, se concluye que no hay suficientes razones para rechazar la hipótesis nula y por lo tanto la hipótesis alterna no se acepta y nos quedamos con la hipótesis nula. Seguimos con el ejercicio de calificaciones en examen de estadística. Nos dice que los exámenes de los grupos de estadísticas de profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual al 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Abrimos Minitab. Vamos a irnos a estadísticas, estadísticas básicas y varianza. Vamos a tomar la desviación estándar de la muestra, un tamaño de la muestra de 27. La desviación estándar de la muestra, vamos a seleccionar el 9.3.
Vamos a realizar una prueba de hipótesis de la desviación estándar hipotética del 14.1. El programa nos está pidiendo que sometamos a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Por lo tanto, vamos a seleccionar la desviación estándar menor a desviación estándar hipotética. Nivel de confianza, recordamos que nos está pidiendo un nivel de significancia del 0.01, por lo tanto el nivel de confianza va a ser del 99.0. Vamos a aceptar y en aceptar. Tenemos que nuestra hipótesis nula nos dice que la desviación estándar va a ser igual al 14.1 y la hipótesis alterna nos dice que la desviación estándar va a ser menor a 14.1. Nuestro valor P es de 0.006, mientras que nuestro nivel de significancia es de 0.001. Como el valor P, al ser menor al valor de significancia, eso quiere decir que vamos a aceptar la hipótesis, tenemos los suficientes datos para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que nos dice que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores.